Pro Excelencia, Investigación y Desarrollo, promueve en formato de minicurso una reflexión basada en la espiritualidad de un curso de milagro. A partir de su programa de crecimiento personal, se trata de una reflexión que hemos denominado Itinerario para el regreso a casa, el recuerdo del cielo. Una reflexión válida para el hombre de hoy en busca de la paz y la verdad. Recordaremos la parábola bíblica del regreso del hijo pródigo. Nos habla del regreso a casa. Nos relata lo que es la vida fuera de la casa del Padre, en dualidad, y cómo padecemos pensando en el castigo que el Padre supuestamente nos reservaría, y lo que sucedió al regresar. Para nuestro Padre Creador, el amor es invariable, inmutable. Solo hay que regresar y el texto de un curso de milagros nos dice el cómo. En esta entrega disertaremos los pasos como desde la inocencia podemos retomar el camino hacia la paz. Vamos a explorar el regreso a casa, pidiendo al Espíritu Santo nos guíe y sea en nuestra mente el maestro que nos lleve a la verdad, a la revelación, cual hijo pródigo que desea salir de este mundo de ilusión que no nos ha brindado felicidad alguna y regresar a la casa de nuestro Padre que nos espera con los brazos abiertos para que vivamos la paz que nos corresponde, que nos pertenece. A partir de textos tomados e interpretados de un curso de milagro, leeremos párrafos en él incluidos y disertaremos acerca de su significado. Veamos esto como un instrumento que nos acerca a lograr una mente recta, en busca del amor, la paz y la verdad, que no es otra que la inocencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El texto nos dice: el Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, la segunda persona, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. Cristo es el Hijo de Dios. Es mucho más que aquel Jesús histórico que conocemos. Cristo es la creación de Dios Padre. Está en mí y está en ti, está en todo lo creado. Toda la creación es el Hijo de Dios, hecha en y para la paz y armonía, a su imagen y semejanza. Y donde Cristo está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de él. Y por lo tanto es parte de mí y parte de ti, porque somos parte de la creación, somos el Hijo de Dios, y en la unicidad del Hijo, en nuestra unicidad con Cristo o en Cristo, está Dios presente y está la salvación. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición, es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más ni nada menos, nada fuera de esta unicidad, ni nada adentro. Y esto es lo que tenemos que recordar, que todos somos uno, no seres separados. Nuestra función es colaborar juntos en unicidad, porque separados el uno del otro no podemos funcionar en lo absoluto. Separados nos estamos dejando llevar por el ego que trata de que percibamos que somos seres separados, negando la unicidad de la creación. Esa es la ilusión del ego, no la voluntad de Dios. ¿Y quién se deja llevar por el ego por encima de la voluntad de aquel que nos creó en amor y paz, a su imagen y semejanza? El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Nuestra identidad es una identidad compartida, mas en Cristo todos somos uno. En Cristo todos somos el Hijo. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una, y sólo esa es la verdad. Y lo que lo niega no es más que una ilusión o una percepción errada del ego, cuyo imperio niega el cielo y nos hace soñar que hay algo más que el cielo, y nos ha hecho vivir este sueño de mente que creemos vivir, este mundo, pero que no es más que una ilusión. El Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es un símbolo que representa a Cristo, y en Cristo a todos, como el Hijo de Dios. La imagen del Cordero lo expresa en mansedumbre, manso y humilde de corazón, abierto a la voluntad del Creador, inocente, parte de la creación perfecta del perfecto Creador. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Se han dejado llevar por el ego que valora la muerte por encima de la vida, que promueve la ilusión por encima de la verdad. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de la inocencia. El león y el cordero tendido el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Cuando la Biblia nos dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios,
Es otra forma de decir lo mismo. Y los puros de corazón son aquellos que hacen prevalecer la verdad, la unicidad y la inocencia por encima de los valores que el ego promueve, en donde vemos un mundo dividido en dualidad, alejado de la paz y del amor para la cual fuimos creados. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Una mente pura no se deja confundir por las fabricaciones del ego, que nos hace ver carencia y destrucción. Una mente pacífica no confunde la destrucción con la inocencia, porque la inocencia la asocia con la fuerza y no con la debilidad. Una mente pacífica, una mente inocente, no se deja llevar por la culpa y el pecado que son la trampa del ego, la gran mentira que trata de imponer. Y aun cuando en esta vida en la cual creemos vivir separados y en la cual el ego nos pone muchos argumentos para alejarnos del cielo, para separarnos de la verdad, el perdón es la puerta de salida. Tenemos esa llave, la llave de esa puerta de escape del mundo ilusorio y de mente del ego. Esa llave está a nuestro alcance y es el verdadero perdón, que nos llama a regresar a la verdad y hacernos bienaventurados y puros de corazón para ver de nuevo a Dios, de quien nunca hemos estado separados, aunque así lo percibamos, y nos abre hacia el reconocimiento de que la inocencia es la única verdad. El Hijo de Dios es inocente, y en Cristo somos parte de esa inocencia. La compartimos como el modelo debido seguir. Vernos culpables es una aberración, porque somos inocentes. Reencontrarnos con el cielo como el resultado único e inevitable al cual ya hemos accedido, aunque aún no lo percibamos. Solo tenemos que recordarlo. El cielo. Y para hacerlo tenemos que negar y olvidarnos de la culpa y el pecado que nos impide hacerlo. Y no nos referimos al cielo como a un lugar o espacio después de la muerte. El cielo es la verdad de la creación inicial y perfecta del Padre Creador y del Hijo Creación. Es regresar al jardín del Edén, del cual nos creímos desprendidos. Es el regreso a la casa del Padre, del Hijo pródigo. Reflexionemos sobre estos 4 pasos para el regreso acá. Primeramente, analicemos qué es la culpa y el pecado. Efectivamente, no son creación de Dios. Un Padre amoroso no podría ser así de malo. Son una fabricación del ego. La culpa y el pecado son la trampa del ego para mantenernos alejados de la verdad. El ego vive del miedo, cultiva el miedo que crea el pecado como una trampa en la que creemos caer. Miedo a un Dios que creemos que nos juzga y condena. Miedo al creer el absurdo de que con nuestras acciones podemos trastocar el plan amoroso del Creador. Y al creernos en pecado sentimos culpa y creemos merecer un castigo que esperamos que Dios nos los dé, pero al no recibirlo nosotros mismos nos los infringimos, atacándonos con enfermedades, dolores, rencores o fabricando situaciones contrarias a la paz. Y en ese castigo nos condenamos a la oscuridad, nos alejamos de Dios. Esta es la gran trampa del ego. Claramente, la culpa y el pecado no son creación de Dios. Un Dios de amor no podría inventar algo así. Es la trampa del ego. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Pecar supondría violar la realidad de la creación y lograrlo. Sería vencer a Dios, lo cual no es posible. Dios no va a crear algo perfecto en el que Él sea el perdedor, pero es absurdo y solo posible en un sueño. El pecado sería la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Esa es la trampa del ego. Y es que el ego en realidad no existe más que como parte del sueño del Hijo, pero al soñarlo lo crea, y le cree, y le otorga el poder para desviar el plan de la creación. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno, y la voluntad de Dios se convierte en algo susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran y falsa ilusión que subyace en toda la grandiosidad del ego, pues debido a él el hombre se mantiene en miedo, en culpabilidad y se le priva de su plenitud, en la cual Dios le ha creado. No hemos despertado o creemos seguir soñando y nos dejamos llevar por la trampa del ego. Pero el ego, al no ser parte de la creación, no es la verdad, es solo una ilusión, un mal sueño. Pero en los sueños nos engañamos y vemos y damos realidad a cosas que no existen, y al refugiarnos en el miedo y la condenación, creemos y damos realidad a la culpa y el miedo. Nos creemos merecedores del castigo y de la condenación. Así escondemos en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder con que Él dotó a su Hijo inocente.
Nos dejamos llevar por el sueño de mente en el cual estamos separados de Dios y en el cual no somos uno, y nuestra mente se deja llevar por esta locura fabricada por el sueño, y nos perdemos de la realidad de la gloria de Dios envuelta en tinieblas, oculta en cada rincón tenebroso de nuestra mente, envuelta en culpabilidad y en la absurda negación de la inocencia. La culpabilidad no es la salvación. La condenación es demencia que nos mantiene temerosos, nos aleja con una imagen falsa de un Dios molesto que no existe. La culpa no es la salvación, sino una interferencia que no tiene otro propósito que el distraernos de nuestra verdad y alejarnos de ella. Solo puedes estar completo reconociendo tu inocencia, que es la misma inocencia del Hijo de Dios, del Cristo de quien somos parte, y solo en su inocencia puedes retornar a la verdad y ser feliz. La puerta del jardín del Edén nunca ha estado cerrada, siempre ha estado abierta, solo hay que despertar. La culpa y el pecado no existen, porque no fueron creadas por nuestro Padre amoroso. Es una fabricación del sueño que se ha exacerbado y nos hace ver un mundo de separación, dualidad e injusticia que no existe. Pero en esta experiencia que llamamos vida, estamos tan aferrados a la culpabilidad y tan comprometidos a seguir así que lo que hacemos es cultivar la muerte, alejarnos de la paz que Dios nos tiene destinada. Y necesitamos ayuda para salir de este engaño. ¿Cómo ibas a poder establecer por tu cuenta tu inocencia? Eso es imposible. Ciegos y engañados como estamos, por ello la expiación nos fue dada como única salida, la presencia histórica de Jesús que venció a la muerte y con la resurrección nos regresa a la verdad. Jesús como camino, verdad y vida nos redimió y nos dejaba al Espíritu Santo como nuestro guía. Asegúrate de que estás dispuesto a reconocer que es imposible la vida de culpa y pecado, que es solo un mal sueño que pasó, y despierta el reconocimiento de la inocencia del Hijo de Dios. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Si el ego es la elección en favor de la culpabilidad, el Espíritu Santo es la elección en favor de la inocencia. Si tomamos la decisión muy personal de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar de lado la visión del ego, retornamos a la creación original en la que el Padre nos creó a su imagen y semejanza, y en la cual no hay distancia entre el Creador y su creación, es decir, entre nosotros y Dios. Aceptamos así la perfecta inocencia como la única verdad, eliminando juicios basados en nuestras erradas creencias e ilusiones impuestas por el pasado, y podremos vivir la paz para la cual fuimos creados. Nos merecemos la paz que nos fue dada y la vida eterna, en Dios, en amor, en paz y armonía, regresar a la idea original de la creación y dejar de lado lo que nunca existió, más que como una experiencia temporal, un sueño de mente del cual podemos decidir despertar. Cuando hayas aceptado la expiación te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios, y sólo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. El Hijo de Dios tiene derecho a heredar el reino, el cual se le dio en su creación. No trates de robárselo dejándote llevar por la trampa del ego, que son la culpa y el pecado, pues estarás buscándote culpabilidad para ti mismo, y no podrás sino experimentarla. Protege su pureza contra cada pensamiento que quisiera robársela y ocultarla de sus ojos. Lleva la inocencia a la luz, con la asistencia del Espíritu Santo. No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. El perdón es la puerta de salida, recuerda. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. El perdón es la función que Dios encomendó extender al Espíritu Santo para suprimir el error. Ahora tú debes compartir esa función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. El plan del ego parte de una idea falsa acerca del Hijo de Dios, lo hace culpable despojándole de su impecable inocencia, y esto es contrario al plan original, a la idea creadora de Dios. Mas el Espíritu Santo reconoce la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta.
Lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca ocurrió, y esto lo hace a través del ejercicio del perdón. No como una decisión, sino como un reconocimiento de que nada ha afectado lo que es real. Y lo que no es real no existe. Entre el perdón y el pecado queda una sola elección, y tú eres el tomador de decisiones. ¿Quién escogería el pecado y quién escogería el perdón? El pecado no existe, pues Dios no lo creó. Es una creencia e invención del sueño. En cambio, el perdón, si bien en el mundo real no es necesario, por cuanto allí no hay error, en esta experiencia terrenal es la ilusión que nos acerca a Dios, pues no reconoce errores otorgándoles así realidad. La expiación es la negación del pecado y el perdón es la función del Hijo de Dios. Si bien existe el error de creer y dar valor a la separación, pero igualmente existe la posibilidad de cambiar de idea y reconocer la unidad. El perdón libera la mente de rencores, dejando campo fértil al Espíritu Santo. Es una ilusión santa, recurso tranquilo y sosegado del Espíritu. A Dios no se le puede conocer sin su Hijo, jamás ha estado separado de Él, cuya inocencia es la condición en la que ambos se juntan. Es la condición en la que se le puede conocer. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo, y lo que éste es en verdad, pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. Al igual que tú eres inocente, y al igual que tu hermano. Cuando haces la inocencia de un hermano, ves la presencia de Cristo en él, ves la expiación en él. La expiación fue establecida como un medio de restaurar la inocencia en las mentes que la habían negado, y que por lo tanto se habían negado el cielo a sí misma. Que fuiste creado por Dios a su semejanza y como parte de Él eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la mente perturbada que pensó que sí estaba allí. No juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Igualmente no juzgues a tu hermano, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Creador, que le ama como a su Hijo y lo protege para siempre. El perdón es la llave de la puerta de salida que nos libera de la trampa del ego. Libérate a ti mismo a partir del perdón de tu pasado y libera a tu hermano. Todo aquel a quien liberes de la culpabilidad te mostrará tu propia inocencia. La inocencia que concedes o das a tu hermano, te la das a ti mismo. Alza la mirada y mira a tu hermano con inocencia, nacido del completo perdón de tus ilusiones y de las suyas, y a través de los ojos de la fe que no las ve. No permitas que tu hermano, ni tú, que en verdad son uno en la creación, caigan en la tentación del sufrimiento, la crucifixión y la muerte que el ego les tiende, ni que se demoren allí. Ayúdale a seguir adelante en paz, más allá de las trampas de la muerte, y con la luz de su propia inocencia alumbrando el camino hacia su redención y liberación, y con ello a tu propia redención y liberación, y con la de ambos, la de Cristo. Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. La inocencia es el único juicio del Espíritu que nos declara inocentes. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal. Es el estado natural de la creación. Es el estado de los mansos de corazón, aquellos que verán a Dios. Se aleja del mal al reconocer que éste no existe. La inocencia es perfectamente consciente de todo lo que es verdad y perfectamente consciente de todo lo que es ilusión. ¿No te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que estén libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. La mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Es aquella que deja de reconocer y aceptar como maestro o guía al ego, y con esto vence al pecado, la culpa, el castigo y el miedo a una condenación que no tiene sentido.
abriéndose al Espíritu Santo como Maestro y a Jesús como único guía, como el camino y verdad de la creación, y con ello aceptando la inocencia del Hijo de Dios y por lo tanto la nuestra y la de nuestros hermanos, en paz y eternidad. Por cuanto ambas percepciones son excluyentes, o se vive en paz o se vive en miedo. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar al otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. El estado de inocencia o gracia es uno en que el significado del perdón y de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, contrario a la alternativa que nos propone el ego. La elección parece obvia, y es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. Y Dios es un hecho, es la única verdad. Cuando conoces a su Hijo tal como es, inocente, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que sólo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Y la verdad es la creación como Dios la realizó. La realidad es el cielo, la verdad es el cielo. Pero mientras estamos en este plano o experiencia de vida que creemos transitar, debemos sustituir nuestras percepciones erradas por la percepción verdadera, o percepción inocente, que nos acerca a la verdad y nos deja percibir de nuevo al Padre. La percepción verdadera significa que no percibes falsamente, que no te dejas atrapar por las trampas del ego y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Y el cielo es el resultado único. No hay otra posibilidad en el Espíritu Santo. El cielo es la negación de lo que ha resultado de la trampa del ego, es el vencimiento de la muerte. La crucifixión no jugó ningún papel en la expiación, es solamente un símbolo de que ésta ha sido vencida. Solo la resurrección lo hizo, y esa fue la contribución de Jesús. Su resurrección es el símbolo de la liberación de la culpabilidad por medio de la inocencia, y es tiempo de tomar la decisión correcta y alejarnos de la demencia en que nos hemos sumergido. Tú crucificas a todo aquel a quien percibes como culpable, mas le devuelves la inocencia a todo aquel a quien consideras inocente. La crucifixión es siempre la meta del ego, que considera a todo el mundo culpable y mediante su condenación procura matar. El espíritu solo ve inocencia, y mediante su dulzura redime este mundo y lo libera. Tú eres el soñador del mundo de los sueños y tienes el poder de decidir qué sueño soñar, el sueño de mente del ego o el sueño feliz del Espíritu Santo. Este sueño que creemos vivir no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiando a su Padre y entrando en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. No es la verdad. Ábrete a la verdad y reconoce lo que no lo es, y con ello liberarás al Cristo, a la creación, de su pesadilla. Y ahora te invito a reflexionar, orar y meditar sobre los contenidos de esta presentación. En las próximas sesiones de reflexión de este minicurso exploraremos los 4 pasos mencionados para el regreso a casa, asimilándolos con la parábola del hijo pródigo. Veremos la culpa y el pecado como las estrategias del ego, que hacen que el hijo pródigo se vaya de la casa de su padre y decida probar suerte por sí mismo. Y vemos cómo fuera de la casa de su padre solo pasa penurias, parecidas a las nuestras cuando nos dejamos engañar por el plan del sueño, por el sueño del ego. Igualmente reflexionaremos sobre las estrategias del Espíritu Santo, el perdón, primeramente como la puerta de salida para despertar, representado en el arrepentimiento del hijo pródigo que lo incita a regresar, que le hace arrepentirse de haberse separado de la casa de su padre, de haber separado su voluntad de la voluntad de su padre, para recordar luego la inocencia como la única verdad o el único camino a casa. El hijo regresa esperanzado, aún temeroso de un castigo pero abierto al perdón, y finalmente el cielo que queremos recordar como la casa a la cual regresamos, o el regreso definitivo a casa,
para volver a disfrutar de lo que Dios dispuso para nosotros, que nunca nos apartó de Él, nosotros nos apartamos de Él. Prepárate en oración, reflexiona sobre lo que hemos conversado antes de pasar a estas otras reflexiones, a cada uno de estos 4 pasos. El Espíritu Santo nos ilumine en nuestras oraciones y en nuestras meditaciones.